¿Qué pasaría si condensáramos los miles de millones de años de historia de la Tierra en solo un día? ¿En qué momento habría surgido la vida? ¿Cuánto tiempo habrían dominado los dinosaurios y cuántos segundos llevaría existiendo la humanidad? Prácticamente un instante. En este recorrido, veremos la historia de la Tierra comprimida en 24 horas. Es la hora cero. Acaba de nacer una nueva estrella que algún día llamaremos Sol. A su alrededor orbita una nube de polvo y gas, restos de una antigua estrella masiva. Dentro de esa nube, una masa de polvo comienza a crecer hasta convertirse en un planeta, la Tierra primitiva. En ese entonces, un día duraba apenas 6 horas. Con el tiempo, la influencia gravitatoria de la Luna fue ralentizando la rotación terrestre, alargando los días hasta unos 40 minutos más. Millones de años después, un planeta del tamaño de Marte, llamado Theia, chocó con la Tierra en un ángulo, dispersando enormes cantidades de material fundido. Estos restos se agruparon y formaron la Luna. A la 1 hora y 15 minutos, la Tierra comenzó a enfriarse y aparecieron los primeros océanos. El vapor de agua liberado por los volcanes se condensó y cayó la primera lluvia, formando charcos que, con el tiempo, se volvieron cuerpos de agua más grandes y estables. El planeta seguía siendo muy caliente, con temperaturas entre 40 y 85 grados Celsius, e incluso existían lagos de agua hirviendo. El agua provenía tanto de la actividad volcánica como del constante bombardeo de asteroides y cometas, un proceso que continúa hasta hoy. Entre 60 y 100 toneladas de material cósmico caen sobre la Tierra cada día. A la 1 hora y 52 minutos, en las profundidades oceánicas surgieron chimeneas hidrotermales que actuaron como laboratorios químicos naturales. Allí comenzaron a formarse moléculas orgánicas como aminoácidos, ARN y proteínas. La llamada sopa primordial dio lugar a estructuras capaces de autorreplicarse, y a las 4 horas y 30 minutos apareció la primera célula completamente formada. Desde ese momento, la vida existía oficialmente en el planeta. Alrededor de las 5 horas y 53 minutos, mientras surgían los primeros virus, el núcleo de la Tierra se diferenció en una parte sólida interna y otra líquida externa, generando el campo magnético del planeta. Más tarde, hacia las 11 horas y 13 minutos, los primeros procariotas ya formaban ecosistemas simples. Algunos de ellos, las cianobacterias, desarrollaron la fotosíntesis, liberando oxígeno y transformando radicalmente la atmósfera durante el gran evento de oxigenación, ocurrido a las 11 horas y 35 minutos. Aunque el oxígeno fue letal para muchas formas de vida, otras aprendieron a utilizarlo como fuente de energía. A las 13 horas y 39 minutos surgieron las células eucariotas mediante endosimbiosis, mucho más complejas que las procariotas. A las 15 horas y 43 minutos apareció la vida multicelular primitiva y a las 17 horas y 47 minutos el primer organismo con reproducción sexual, un alga llamada Bangiomorpha. Para entonces también existían los primeros hongos, pero a las 20 horas y 38 minutos un cambio climático repentino marcaría el inicio de una nueva etapa en la historia de la Tierra. El clima de la Tierra cambió drásticamente debido a los gases de efecto invernadero y a las corrientes oceánicas, dando lugar a la glaciación marinoana, conocida como la etapa de la Tierra bola de nieve. El planeta quedó cubierto por capas de hielo de varios kilómetros de espesor y las temperaturas descendieron hasta unos -50 grados Celsius. La mayoría de las formas de vida desaparecieron y solo algunos organismos lograron sobrevivir en los océanos, en fuentes hidrotermales y bajo el hielo. Esto ocurre alrededor de las 20 horas y 43 minutos. Más tarde, la intensa actividad volcánica comenzó a derretir los glaciares tanto en los océanos como en los continentes. Los seres vivos que habían resistido aprovecharon esta nueva etapa para expandirse y ocupar nuevos nichos ecológicos. A las 21 horas y 2 minutos comenzó la explosión de Avalon, con la aparición de la biota ediacárica, los primeros organismos multicelulares complejos, de cuerpos blandos y, en muchos casos, con simetría radial. Algunos alcanzaban tamaños de decenas de centímetros, mostrando una diversidad de formas nunca antes vista. Poco después, a las 21 horas y 12 minutos, tuvo lugar la explosión cámbrica,
un periodo en el que la vida se volvió mucho más compleja. Aparecieron los primeros organismos con partes duras, y la evolución comenzó a experimentar con nuevas estructuras y funciones. Entre los más destacados se encontraban los trilobites, artrópodos con exoesqueletos que se propagaron rápidamente por los mares. También surgieron los antecesores de los vertebrados, como el picaya, que poseía una columna vertebral primitiva. Otras criaturas extrañas, con espinas y placas protectoras, aparecieron hacia las 21 horas y 27 minutos. La explosión cámbrica llegó a su fin alrededor de las 21 horas y 34 minutos. Poco después, las primeras plantas comenzaron a colonizar la tierra firme. Eran organismos simples, similares a los musgos, sin raíces, que absorbían la humedad directamente del entorno. Aún así, transformaron el planeta al producir oxígeno, estabilizar el suelo y crear las condiciones necesarias para nuevos ecosistemas. A las 21 horas y 40 minutos, los primeros animales empezaron a aventurarse fuera del agua. Eran artrópodos primitivos, antepasados de insectos, arañas y ciempiés actuales. Mientras las plantas se extendían por las zonas costeras húmedas, los animales las siguieron en busca de alimento y refugio. A las 21 horas y 50 minutos comenzó el Devónico, la era de los peces, con océanos repletos de vida diversa, desde especies sin mandíbula hasta grandes depredadores. Algunos peces de aletas lobuladas, como el Tiktaalik, comenzaron a usar sus aletas para desplazarse en aguas poco profundas. A las 22 horas y 5 minutos, este proceso culminó con la aparición de los primeros anfibios, como Ichthyostega y Acanthostega, capaces de vivir tanto en el agua como en tierra. Más tarde, con la formación del supercontinente Pangea y cambios climáticos importantes, surgieron los primeros reptiles, completamente independientes del agua. Ya en el Triásico, a las 22 horas y 48 minutos, aparecieron los primeros dinosaurios, pequeños y ágiles, con postura erguida. Con el tiempo, algunos dinosaurios desarrollaron plumas y dieron origen a las primeras aves, como Archaeopteryx. Finalmente, a las 23 horas y 16 minutos, ocurrió otra gran revolución: la aparición de las primeras plantas con flores, que transformaron para siempre los ecosistemas terrestres. Las plantas que antes se reproducían mediante esporas o semillas desnudas, dieron paso a un nuevo grupo con una ventaja evolutiva decisiva: las plantas con flores. Al desarrollar flores y frutos, estas especies pudieron atraer polinizadores como los insectos, estableciendo una relación mutuamente beneficiosa que resultó extremadamente exitosa. Gracias a ello, la vida floreció en todo el planeta. Tanto los océanos como los continentes se llenaron de diversidad, y nada parecía anunciar una catástrofe cercana. Sin embargo, a las 23 horas y 39 minutos, un enorme asteroide, mayor que el monte Everest y de unos 6 kilómetros de diámetro, impactó la Tierra cerca de la actual península de Yucatán a gran velocidad. La explosión vaporizó todo en un radio de 1000 kilómetros y dejó un cráter gigantesco. Una nube de polvo y escombros cubrió el planeta, bloqueando la luz solar. El cielo se oscureció, las temperaturas aumentaron bruscamente y tormentas de fuego arrasaron bosques y ecosistemas. Luego, al disminuir la radiación solar, el planeta sufrió un enfriamiento global. La fotosíntesis se detuvo, los mares perdieron oxígeno y la mayoría de los dinosaurios sucumbieron al frío y la escasez de alimento. Terremotos, tsunamis e incendios completaron la devastación. Con el paso de los años, el polvo comenzó a asentarse y la luz del sol volvió a alcanzar la superficie. El clima empezó a estabilizarse, aunque nunca volvió a ser el mismo. Bajo un paisaje desolador, se reveló el alcance de la tragedia. Cerca del 75% de las especies habían desaparecido para siempre. Las que sobrevivieron tuvieron que adaptarse rápidamente a un mundo transformado, aprovechando los nichos ecológicos que habían quedado vacíos. Así comenzó una lenta recuperación de la vida. Este nuevo escenario marcó el auge de los mamíferos, que hasta entonces habían sido pequeños y mayormente nocturnos. Su sangre caliente, su pelaje y la reproducción vivípara les permitieron expandirse con rapidez. Algunos se adaptaron a la vida terrestre, otros regresaron al agua y algunos ocuparon los árboles. A las 23 horas y 40 minutos ya podían verse pequeños mamíferos similares a los lémures actuales, los primeros primates.
Entre ellos apareció Plesiadapis, uno de los más antiguos conocidos, con visión desarrollada, extremidades flexibles y un cerebro más grande que facilitaba la coordinación y la percepción del entorno. A las 23 horas y 49 minutos surgieron los primeros monos de nariz estrecha. Poco después, a las 23 horas y 58 minutos, un cambio climático transformó los bosques africanos en sabanas abiertas, obligando a algunos primates a descender de los árboles. Esta adaptación a la vida terrestre condujo al surgimiento de los primeros homínidos bípedos como Australopithecus, que caminaban erguidos, aunque conservaban rasgos simiescos. El bipedalismo liberó las manos, lo que favoreció el desarrollo de la inteligencia y el uso de herramientas. En el último minuto de la historia de la Tierra ocurrió una rápida sucesión de eventos clave. Apareció Homo habilis, con un cerebro mayor que el de sus antecesores. Luego Homo erectus, completamente adaptado a la marcha bípeda, que dominó el fuego y salió de África hacia Asia y Europa. Más tarde surgieron especies como Homo heidelbergensis y Homo neanderthalensis, con cerebros aún más grandes, organización social compleja y comportamientos rituales. Finalmente, en los últimos segundos del día, apareció Homo sapiens sapiens, el ser humano moderno, que comenzó a expandirse por el planeta y a escribir el capítulo más reciente de esta larga historia. En el segundo final, el 59, los neandertales desaparecieron por completo. Sin embargo, parte de su herencia genética permanece en los seres humanos actuales debido al cruce entre ambas especies. Instantes después, la humanidad logró superar la última pequeña edad de hielo. El clima se estabilizó y se volvió más propicio para el cultivo de plantas y la domesticación de animales, dando inicio a la revolución neolítica. Con la aparición de la agricultura, los humanos abandonaron progresivamente el nomadismo y adoptaron un modo de vida sedentario. Esto impulsó el crecimiento de la población, el surgimiento de la división del trabajo y de las primeras jerarquías sociales, mientras el progreso tecnológico se aceleraba de forma vertiginosa. En apenas una fracción de milisegundo más, se levantaron monumentos como las pirámides de Giza y se desarrolló la primera máquina de vapor con éxito comercial. Solo unos milisegundos después nació ARPANET, el antecesor directo de Internet. Hoy vivimos en la era digital y de la inteligencia artificial, y tú formas parte de ella en este mismo momento, viendo este video, dando me gusta y suscribiéndote al canal.